Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré poner un poco de claridad en un asunto tan árido, tan complejo y que tanto se entrevera, al que se le somete a una catarata de ideas, conceptos y descalificaciones que no ayudan a que se entienda. El acuerdo de referencia contiene en realidad dos acuerdos. Uno de ellos referido al litigio que el demandante Qatar Naty promovía por incumplimiento de las condiciones del contrato original, es decir, por incumplimiento de las condiciones que se pusieron al momento de la subasta, que se sustenta en la Ley de Puertos del 92, la Ley de la Subasta y los reglamentos, particularmente el Decreto 183 del 94 y su artículo 72, que define la preferencia en el reglamento de atraque. En este punto, el acuerdo consiste en que el Estado se compromete a cumplir la ley vigente, la que se incumplió durante años, y Qatar Naty a desistir de su demanda por indemnización de prejuicios generados por incumplimientos en ese periodo. La segunda parte de ese acuerdo es la renovación de la concesión por 50 años, amparada en la ley del 2019 que permitió a UPM acceder a una terminal por 50 años y no por 30, como estaba establecido en la ley anterior. Es decir, se modificó la ley para todos, pero con nombre y apellido, obviamente, para que UPM pudiera instalarse en el país. Ahora rige para todos. Lo que se extendió a todas las concesiones de servicios dentro del recinto portuario, a cambio de una inversión por 455 millones de dólares a realizarse en los primeros 5 años, construyendo muelles para recibir los barcos de 400 metros que vendrán en los próximos años, el dragado a pie de esos muelles, una explanada de mayores dimensiones y el equipamiento necesario para operar barcos, varios barcos a la vez, entre otros. Este segundo acuerdo, señora presidenta, recoge la visión de futuro. Estas inversiones largas y estratégicas requieren mirar lejos, adelantarse a los tiempos, preverlos. Interrumpe una larga, costosa, ineficiente lucha intraportuaria, es decir, adentro del puerto, contraria a los mejores intereses nacionales, con inversiones congeladas ya desde hace algún tiempo y seguramente congeladas por los años siguientes del litigio, altas tarifas conducentes solo a un resultado, ser un puerto feeder, de bajo movimiento, de alto costo, fuera de las rutas oceánicas y para poder competir con la región, transformando el puerto de Montevideo, sí, en un eficiente puerto hub, capaz de aceptar carga en tránsito y transbordo de grandes líneas, porque con el import-export y el tamaño de nuestra economía no vamos a tener un puerto eficiente, barato, de interés para los demás. Este segundo acuerdo es el que nos permite entrar en las grandes ligas y pasar a la competencia interportuaria, que tiene décadas, por no decir siglos, con Buenos Aires, por supuesto, pero también con Brasil, que está concesionando algunas de sus terminales portuarias también por mucho tiempo. Nos permite dejar la pelea chica de entre casa y pasar a las grandes, para la gran carga, generando escala, bajando costos, mejorando eficiencia y generando empleo. El puerto, en su nueva estructura, desde la Ley de Puertos, ha generado mucho empleo. Se habló insistentemente en sala del monopolio, que no lo ha creado este acuerdo, pues no lo hay. Pero si lo hubiera, es porque ya lo había. El acuerdo vuelve las cosas a su origen. El Estado va a cumplir con la ley y los reglamentos con lo que se contrató en el 2001 y que el Frente Amplio intentó deshacer primero con una segunda terminal y cuando no pudo, lo hizo, porque lo logró, por la vía ilegal
y la del incumplimiento. Le dio la llave del puerto a Montecom. Ya que hablamos de llaveros, la llave grande del puerto, que no la pudo operar a través de una segunda terminal, se la entregó por las vías de los hechos y el incumplimiento de ese acuerdo original a una empresa también hoy multinacional, llamada Montecom. Tuvo el gobierno el Frente Amplio por 15 años, sabiendo claramente que la política portuaria corresponde al Poder Ejecutivo, pero además y por las dudas siempre tuvo mayorías absolutas para cambiar las leyes. Y sin embargo prefirió incumplir con su socio en TCP, paradojalmente con su socio Catonazzi en TCP, para beneficiar a su competidora. Único operador portuario de contenedores en áreas públicas, Montecom, sociedad anónima, devenido también en multinacional chileno-canadiense, constituyendo un monopolio de hecho en áreas públicas de contenedores, porque eran varios los operadores, pero a partir de los beneficios que fue recibiendo, quedó siendo la única operadora privada en muelles públicos de contenedores. Fue además subsidiada con fondos públicos por tarifas ilegales y antirreglamentarias, que se benefició de la operación de bajas tarifas a sus clientes, aprovechando que no debió amortizar inversiones, ni dragar muelles, ni construirlos, ni las esplanadas que usó sin pagar por todos los metros que realmente utilizaba, ni pagó por los servicios de seguridad, ni energía y otros servicios que siempre pagó la ANP. Fue claramente subsidiada. Logró así, con la complicidad de las autoridades, a la sazón socias de Catonazzi, operar el 60% de los contenedores, transformándose de hecho en la terminal más grande del puerto sin licitación, sin competencia, ni competidores, y con subsidio a sus ganancias procedentes de fondos públicos. Usó y abusó al punto de la instalación de 400 tomas reefer en áreas públicas. Las tomas reefer son infraestructuras dispuestas en largo y en altura para que los contenedores que necesitan frío se puedan acopiar allí y conectar a la energía eléctrica. Y son propias de una terminal de contenedores, pues en áreas públicas no solo se le permitió acopiar en áreas de almacenaje, sino que además se le permitió por la ANP construir esa infraestructura para las tomas reefer. Claro, las demandas llevaron a que la ANP deberá revocar esa decisión, destituir a su gerente general y premiarlo con el asesoramiento al presidente. No hubo ni habrá monopolio. Hubo y habrá, porque se cumplirá con el contrato original, el del 2001, preferencia, como debe tener una terminal especializada, como lo tienen las otras. ¿O alguien piensa que la terminal que empezó a construir el gobierno anterior, pesquera, en la zona de Capurro, no va a tener preferencia para que ahí el reglamento de atraque a través del capitán de puerto dirija los barcos hacia ahí? ¿O los va a meter entre la terminal de pasajeros y el muelle C? Por supuesto que tiene la preferencia y la va a exigir, como la tiene hoy TGM. Son terminales especializadas y nacen en el plan maestro de puertos. Si las reglas hubieran sido otras, si las reglas no hubieran sido estas, la de la preferencia en el atraque de los buques que transportan contenedores, Catonazzi seguramente nunca hubiera subastado, ni invertido 200 millones de dólares, ni el puerto sería hoy lo que es, sería otra cosa. Si le hubiéramos dicho eso a los oferentes de aquella subasta, no habrían venido. ¿Qué le hubiéramos ofrecido? Armen, inviertan, pongan, y nosotros lo vemos y le mandamos los contenedores. Capaz que hay uno en las zonas públicas que lo subsidiamos, y como son más baratos, no pagan canon, no tienen que hacer nada de eso,
le sacan los clientes. No hubiera venido nadie. Así fue y así se aceptó. Quiero hablar sobre lo que se dijo aquí en sala también. Lo voy a titular: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Se ha dicho que faltan informes jurídicos e informes económicos. Primero, no sé, se habló mucho de las formas, mucho de las formas. No sé dónde dice que son obligatorios, no sé, porque si lo fueran, empezamos a hablar otra cosa. El acuerdo con UPM se negoció y se firmó sin informes jurídicos que respaldasen la decisión del gobierno por los compromisos asumidos por el Estado. ¿Dónde está el expediente de UPM? ¿Alguien vio el expediente? ¿Lo pueden traer? ¿Cuál fue la forma que se eligió? Los informes económicos de impacto de UPM se hicieron en forma posterior a la firma del acuerdo, protegidos por cláusulas de confidencialidad. Con UPM el Estado se comprometió a hacer obras públicas por cientos de millones de dólares, también sin informes económicos con anterioridad a la firma del acuerdo. El contrato con el Grupo Ferrocarril Central, del cual el hoy ministro de Transporte y antes de ayer también conoce bien, incluye una cláusula que obliga al Estado a entregar las propiedades que haya que expropiar para la realización de la obra en un plazo de 10 días. 10 días. Eran cientos de inmuebles a expropiar. ¿Dónde están los informes jurídicos que respaldaron esa decisión? ¿Y los estudios económicos? Y no quiero hablar de todos los demás inmuebles que aparecieron después que había que expropiar y que han enlentecido la obra y que van a ocasionar multas y gastos económicos al Estado. Ni hablar del acuerdo con Lidgate. Es viejo, pero algunos de los que están en sala se deben acordar. ¿Dónde están los estudios económicos y jurídicos que respaldan la decisión de que el Estado saliera de garante a las inversiones de Lidgate, que todavía estamos pagando? La verdad, creo que tenemos un informe, el más importante, el de la Presidencia de la República. Alcanza. Nosotros por lo menos podemos mostrar ese. De lo que hablé recién no se puede mostrar ninguno. Se habló mucho del secretismo de la negociación. En la negociación con UPM, Montes del Plata, Lidgate, Ferrocarril Central y otros, el gobierno tenía la opción de que las negociaciones fueran secretas o que no lo fueran. Era una opción del gobierno. Fueron confidenciales, pero no necesariamente debieron serlo. En cambio, en las negociaciones en el marco de la conciliación de un proceso arbitral, las partes no tienen otra opción que negociar bajo confidencialidad. Esto es así porque si las partes no llegasen a un acuerdo, todo lo intercambiado durante la negociación no puede ser usado en el arbitraje. Y por eso fue obligatoriamente confidencial. ¿Ustedes piensan que si esto se hubiera ido comunicando, no hubiera terminado saliendo en algún diario? Y eso derribaba la instancia de conciliación. La primera reunión oficial de negociación, luego de comunicado el diferendo al Estado uruguayo, fue con el secretario de la Presidencia de entonces, el doctor Miguel Toma, quien fijó de entrada, como correspondía seguramente, la regla de la confidencialidad. Protegió al Estado, determinando que esa primera reunión y las que venían eran confidenciales. En otras instancias similares a esta, el Estado uruguayo negoció con empresas que habían notificado un diferendo a resolver en arbitraje. El caso más notorio fue el de Philip Morris. Hubo negociaciones en el gobierno del expresidente Mujica e incluso el entonces ministro de Salud. Toda esa negociación fue confidencial. Pero hay más. Los contratos, ya no las negociaciones, los contratos con UPM y con Montes del Plata incluyen cláusulas confidenciales, que todavía son confidenciales, los contratos. El acuerdo con Catornasi no tiene ninguna. Digo, por aquello de la transparencia de la cual se habla. Todo lo que pasó y sucedió se está discutiendo hoy acá porque todo se conoce. Hay cosas de UPM que todavía no sabemos. Se ha dicho en sala que se debe aclarar todo esto. Y yo lo pienso aclarar. Lo voy a explicar
por qué este juicio se perdía, con la misma autoridad que el miembro interpelante afirmó que se ganaba. Y voy a demostrar por qué. Lo principal son los incumplimientos del contrato. Le dieron la llave a Montecón, lo voy a demostrar. Porque existió una connivencia por intereses mutuos, y no digo complicidad, digo connivencia por intereses mutuos entre la empresa Montecón y la administración del Frente Amplio. Y digo administración porque me refiero al gobierno, al Poder Ejecutivo, y me refiero a la dirección de la Administración de Puertos. Unos para tener una terminal de áreas públicas sin necesitar invertir ni pagar, usando los servicios públicos, la infraestructura portuaria pública y ganando lo mayor posible y sin competir con nadie. El Frente Amplio, porque desde un origen estuvo en contra de la concesión, de la subasta y de Casonasí, y le servía generar esa competencia desigual para erosionar a la empresa belga, socia en TCP del propio Estado, deslealmente actuando desde esa posición. El Frente Amplio se opuso desde un origen ferozmente a la ley de puertos y se opuso a una transformación como tantas. Está bueno, hoy se hablaba de ver la versión taquigráfica, está bueno mirar cómo se concebía aquel puerto. Aquel era un puerto donde el Estado tenía el rol operador, con funcionarios públicos se operaba, con pandillas, con gente privada que era sostenida por el Estado, con intereses mutuos que complicaban enormemente la eficiencia. La transformación del puerto, propietario de la infraestructura, concesionario a privados de la operación, generó un escándalo, pero fue la base de un cambio de modelo de gestión portuario que sigue hasta hoy y ha demostrado ser muy eficiente. Siempre estuvo en contra. Y estuvo en contra de la creación de TCP. Se dijo acá, hasta se interpelaron en ese momento ministros por esa ley de la subasta y por la de TCP. Pero resulta que en el 2001 se licitó y entró la empresa con un compromiso de inversión de 36 millones de dólares y comenzó a construir. Y el Frente Amplio llegó al gobierno. Y ahí tenía toda la legitimidad necesaria para implementar su política portuaria que pertenece al Poder Ejecutivo que tenía. Y además tenía las mayorías absolutas en ambas cámaras como para realizar cambios legales si no le necesitaba. Y debo decir una cosa, lo intentó. Ya en 2006, fíjense, 2006, 2007, TCP todavía no había terminado de construir la obra, estaba en obra todavía. Y se empezó a insistir con que una terminal especializada no alcanzaba. El entonces presidente de ANP, el señor Puntigliano, decía que TCP no podría absorber todos los contenedores que vendrían y que el puerto de Montevideo colapsaría si no se hacía ya mismo una segunda terminal especializada. ¿Se dan cuenta cómo venía la cosa? No había terminado TCP, que era una terminal especializada, de invertir, y ya el nuevo presidente del puerto anunciaba que no iba a alcanzar. Que no iba a alcanzar. Entonces había que empezar con una segunda. Digo, por las dudas. Yo voy a presentar aquí una serie de documentos que voy a pedir después que se anexen a la versión taquigráfica, porque estas versiones a veces pueden terminar en la justicia, y está bueno que todo lo que uno dice quede documentado. Acá, en el 2008, en la prensa, ANP pidió celeridad al FA para habilitar la segunda terminal. Necesitaba ley, mandarle una ley. Gobierno cederá a privado 100% de la nueva terminal portuaria. MPP quiere el Estado en los negocios de los contenedores. Gobierno concederá en subasta la segunda terminal portuaria.
Decía, el presidente de la ANP, Fernando Putigliano, pidió a la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio celeridad para aprobar el proyecto de ley que habilitará la subasta para crear una segunda terminal de contenedores y alertó ante la urgencia de autorizar el mecanismo antes de que el puerto de Montevideo se sature. TCP, donde el Estado es socio, aún no había terminado las obras y ya era amenazado con una segunda terminal apenas 4 años después de haberse producido las subastas y sin haber podido empezar a operar porque tenía las obras en pleno desarrollo. Bueno, claro, tales anuncios de esa naturaleza tuvieron eco, obviamente, y llevaron a que la empresa internacional de origen filipino, ICTSI, para la versión taquigráfica ICTSI, a presentar una iniciativa privada para construir esa segunda terminal. Mientras se procesaba el estudio de esa iniciativa y avanzaba el trámite parlamentario de una ley que habilitara esa segunda terminal, ICSI anunció que mientras transcurría el proceso invertiría $15 millones en equipamiento para comenzar a operar lo antes posible en muelles públicos, como debe hacerse, en muelles públicos. Acá está, documento 2, la isla de contenedores. Proponía construir una isla frente al puerto, en plena bahía, conectada por un puente de doble mano de 40 hectáreas. Entonces ahí tenemos un nuevo operador interesado en el puerto de Montevideo. Montevideo tendrá nueva terminal de contenedores. 22 de julio del 2007, después que se había empezado a anunciar en el 2006 y todo lo demás, aparece ICSI para construir una segunda terminal. En ese entonces, el operador dominante del área pública portuaria ya era Montecom. Hasta entonces, Montecom había accedido al uso de las áreas portuarias a través del único régimen legal establecido en la Ley de Puertos y sus decretos reglamentarios. Había claramente 2 mecanismos, o el permiso o la licitación, no había otro. Montecom solicitaba un área a la Administración de Puertos, le daban publicidad al pedido, ponían avisos en el diario oficial y si ningún otro operador manifestaba interés, procedía a solicitar la aprobación del Poder Ejecutivo y adjudicaba. Todo eso en forma legal y legítima. Estamos hablando antes del 2008. Acá está. Documento 3, Administración de Puertos. Y acá aparece fecha 26, no, a ver, no, esa es la Constitución. Acá aparece fecha 17 de 9 del 2003, otra del 2008, otra del 2008, tengo varias. Se hace público que la empresa Montecom Sociedad Anónima se presentó ante la Administración de Puertos solicitando una prórroga del permiso de ocupación de un área de 4.800 metros, etc. La ANP está dispuesta a acceder al petitorio por un pedido de 6 meses a partir del 25 de 9 del 2008. Todos son así. Y así se lo daban, no había problema. Acá tengo en el documento 4, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Poder Ejecutivo, el presidente de la República aprueba la resolución del puerto de fecha, la firma de Montecom, una prórroga del permiso de ocupación de un área abierta, etc. Tengo otro también del 21 de noviembre del 2005, los dos firmados por el presidente Tabaré Vázquez. O sea, ¿cómo había que hacerse? Lo pedían, si no había ningún interesado se publicaba, si no había ningún interesado, el puerto resolvía dárselo por resolución, lo pasaba y el Poder Ejecutivo otorgaba con la firma del presidente de la República por un plazo normalmente de 180 días. En 2008, miren lo que pasaba en el 2008, se vencían las áreas ocupadas por Montecom y las vuelve a solicitar. La ANP activa el mecanismo legal descrito. Pero esta vez, ¿quién aparece? ICSI. Y dice, tengo interés. Y al decir tengo interés, la ANP procede al llamado a licitación por dichas áreas. Acá está. Documento 5, pliego de condiciones. Y están las áreas coloreadas y perfectamente determinadas. Son 3 áreas que están bien delimitadas en el puerto, que son las únicas en las que se podían operar de esta manera. Y aquí están, y se licitan. Documento 5, pliego de condiciones particulares del permiso para la explotación de áreas para almacenamiento de contenedores en el puerto de Montevideo.
Se licitaban entonces 3 áreas perfectamente delimitadas. Los oferentes deberían ser operadores portuarios, deberían tener esa calidad, y la base eran $2 el metro cuadrado mes. Esa era la base de la licitación. Al llamado se presentaron 4 empresas: Montecón, Sociedad Anónima; Talfir, Sociedad Anónima, operador portuario nacional, del que era propietario ICSI; Nelsuri, Sociedad Anónima, operador portuario habilitado, del que era propietario Catornasi; y una empresa desconocida, sin antecedentes, llamada Adantir, Sociedad Anónima. Tal como lo consigna el acta notarial de apertura de ofertas, el representante de Montecón intentó retirar una carpeta que integraba su oferta. Porque vamos a decirlo todo, ¿eh? Todo. Así queda claro, porque hablamos de transparencia. Hay una licitación, está la comisión de adjudicación, está el escribano, están todos, están las 4 empresas, y cuando se va a abrir, el de Montecón dice: mi carpeta, yo quiero sacar un sobre que está ahí. El representante de Talfir advierte que no se puede retirar la apertura y exigió que todos los oferentes conocieran su contenido. El representante de Montecón se negó a hacerlo, y la presidenta de la comisión decidió lacrar dicha carpeta y pasarla a jurídica de ANP para que decidiera qué hacer con ella. Bien, acá está todo. Acá está todo. Esta es la oferta que retiró Montecón. Después que lo vio jurídica, retiró esta oferta. Está acá. Documento 6. En el 7 tengo el acta. La ciudad de Montevideo, el 15 de octubre del 2008, licitación pública número 7/8 del permiso para la explotación de áreas, Y entonces, aquí deja constancia, la escribana, se deja constancia que previamente a la apertura del presente acto y luego de haber presentado Montecón, Sociedad Anónima, sus sobres con la oferta y copias correspondientes, solicitó a la escribana actuante retirar uno de los sobres, una carpeta conteniendo documentación, por haber sido agregada por error, según sus dichos. La suscrita escribana no le permitió dicho retiro y le manifestó que cuando se abrían los sobres presentados se consideraría. En oportunidad de abrirse los sobres de esta empresa, se constata que se trata de una carpeta similar al original y copias presentadas. La escribana actuante le informa al señor, no importa el nombre, representante de Montecón, que agregará la carpeta de referencia al expediente de la licitación, cuya apertura se realizará, pudiendo él solicitar a la ANP su retiro. Leída la presente, el señor, el de Tafelir, deja constancia que entiende que dicha carpeta forma parte de la oferta y solicitó a la escribana actuante tener acceso a la misma. Y ahí sigue. Está bien. Este era el documento 7. En el 8 tengo las 2 ofertas que presentó Montecón. Son exactamente iguales. Exactamente, las mismas personas, todo, copia fiel. Una tiene 3 firmas y la otra tiene una de las 3. Pero son iguales. Lo voy a dejar también acá como documento. Las ofertas que se presentaron fueron: Adantir, la desconocida, $6.50 el metro cuadrado mes. Montecón, 4.06. Talfir, 3.50 y Nelsuri, 3.50. Cuando Jurídica decidió abrir públicamente la carpeta, se conoció que contenía una segunda oferta, $2 mes. La otra que presentó en la misma carpeta Montecón. La única diferencia, las 3 firmas en una y una. Es decir, que Montecón, y acá viene la maniobra, esta es la maniobra. Si no habían otros interesados, Montecón sacaba de la carpeta la de $2 y dejaba la de 4.06, está clavado, ¿no? Pero claro, como había otros, y ahí se confundieron, metieron la carpeta con las 2. Y ahí vino el error, dejaron las 2. Es decir, que Montecón había intentado introducir 2 ofertas y luego retirar la que no le era conveniente. Pero además Adantir, desconocida hasta el momento, resultó ser del mismo grupo económico que Montecón, por lo que también fue eliminada, ya que formaba parte de la misma maniobra fraudulenta que se intentó llevar a cabo. La comisión asesora eliminó por el intento de fraude a Montecón
Bueno, arriba. Palabra a la senadora Graciela Bianchi. Procedemos a votar la prórroga de la hora del orador por la afirmativa. 25 a 27 afirmativo. Puede continuar, senador. Bien, reitero, la comisión asesora eliminó por el intento de fraude a Montecom y también eliminó a esa otra desconocida que era de Montecom y recomendó adjudicar 2 de las 3 áreas licitadas a Talfir, o sea, ITSI, la filipina, y una en el Suri. El directorio de ANP confirmó la adjudicación a Talfir y a Anel Suri. En el documento 9 tengo todos los nombres de las personas que integraban el directorio de esta empresa desconocida, Adantir, que son los mismos que en ese momento integraban Montecom. Entonces acá viene uno de los grandes temas. El presidente de la ANP de la época, Fernando Puntigliano, informa a la prensa que Montecom perdió todas las áreas. Y lo mismo dijo el ministro Rossi en conferencia de prensa. Dejo el documento 10 ahí que ya lo mencioné. Y acá tengo las declaraciones. Vamos a ver qué dijo el ministro Rossi. Respecto a la situación con Montecom, Rossi informó que hubo un llamado a licitación por determinados espacios, como es habitual por la Administración de Puertos, y el procesamiento de las propuestas surgió una situación irregular en la presentada por la referida empresa, lo que llevó a que la comisión encargada de las adjudicaciones y posteriormente los estudios o las opiniones de los estudios jurídicos recomendaran la descalificación de la propuesta de Montecom y la adjudicación a quien cumplieron con las condiciones establecidas en el pliego. Y el presidente de la ANP, Fernando Puntigliano, decía al espectador.com, Montecom perdió áreas de depósito de contenedores. Informó que la empresa Montecom perdió las 3 áreas de depósito de contenedores que tiene en el puerto de Montevideo. Para lo que se ha dicho en sala, documento 11, Montecom se quedó sin 1 metro cuadrado adentro del puerto. Perdió. Venía actuando a través de permisos de 180 días en la normativa vigente y bien aplicada. Cuando apareció otro competidor, bien hizo la Administración de Puerto, licitó y ganaron otros. Ellos fueron descalificados por querer introducir una cuestión irregular, no sé si es más que eso, pero fue descalificada, quedó sin 1 metro cuadrado. Quedó sin nada. Y acá empieza el problema, 2008. Sin embargo, Montecom, vencidos sus permisos de uso, no tenía más permiso, y habiendo sido descalificada en la licitación, no hacía entrega de las áreas. Ahí comenzó un largo proceso de ilegalidades dirigidas a beneficiar a Montecom en perjuicio de la ANP, vamos a entenderlo, de los operadores y de la propia TCP. Mientras seguía sin producirse la entrega de las áreas a Talfir y en el Sur y no se les entregaba a los que habían ganado, faltaba que se hiciera lo que había que hacer, que el Poder Ejecutivo adjudicara lo que había resuelto a ANP. Las autoridades de la ANP decidieron otorgarle a Montecom espacios dentro de las mismas áreas que ya había sido licitada a través de una tarifa del pliego tarifario de la ANP. Esta tarifa se conoce como tarifa de almacenaje y se refiere al uso del área portuaria por un plazo no renovable de 90 días. Y la misma dice que, comillas, corresponde al servicio de almacenaje de mercadería de grandes volúmenes, de grúas o equipos de operadores portuarios y de vehículos o maquinarias autopropulsados. Claramente no es una tarifa para contenedores, es para otras cosas. Veámoslo. El decreto del 13 de octubre del 2008 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Economía establece el régimen de tarifas y dice el presidente de la República decreta, y entonces aparecen las tarifas ahí, y en el punto 2.2.2, servicio de depósito de mercaderías en rafla, tarifa en dólares, dice, alcance, corresponde al servicio de almacenaje de mercaderías de grandes volúmenes, de grúas o equipos de operadores portuarios y de vehículos o maquinaria autopropulsada.
A las restantes mercaderías se le da almacenamiento solamente en circunstancias expresamente permitidas por la Administración Nacional de Puertos. Es decir, ¿qué se le dio acá? Se le dio la tarifa más baja del tarifario de la ANP. Parece extraño, ahora lo vamos a ver, pero es un beneficio múltiple. Habían perdido, se les permitió seguir operando en las áreas que habían perdido, sin entregárselas a los que habían ganado. Se les permitió operar con una tarifa fuera del tarifario, porque había otra tarifa para contenedores más cara, pero se le dio la más barata, aunque a pesar de que lo que operaban eran contenedores. La ANP en este caso decidió por primera vez, y acá empieza el acomodo, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Ley de Puertos, apartarse del camino legal y permitir que Montecón siguiera operando en las mismas áreas que había perdido. Pero no solo eso, sino que además decidió beneficiarlo aún más, ya que mientras Montecón había ofrecido $6.50 con la trucha, que era de ellos mismos, y había ofrecido 4.06, le podrían haber dicho, bueno, mirá, quédatela por un tiempo. ¿Cuánto? ¿A cuánto? Y a lo que ofreciste, 4.06, no, 2.50. Esa decisión, qué buen número, sí. Esa decisión significó una pérdida para la Administración de $150.000 mensuales, $2.200.000 por año, a valores del 2008. Esto lo dejó de percibir, por supuesto, la ANP, y se lo ahorró Montecón, y así siguió por los siguientes 12 o 13 años. Los otros operadores seguían esperando y reclamando la entrega de las áreas que habían ganado, ya que el directorio de la ANP había emitido resolución de adjudicación el 17 de febrero del 2009. El 31 de diciembre del 2009, 10 meses después, el último día del año, el directorio de la ANP decide anular la resolución de adjudicación y así terminó de consolidarse la permanencia irregular de Montecón como ocupante de las áreas públicas que había perdido en la licitación. 13 de octubre del 2008, y acá tenemos, perdón, ...31 de diciembre de 2009, licitación pública, ANP, visto el llamado a licitación pública número 7 de 2008 para el otorgamiento de área, de régimen, etcétera, considerando tales y cuales, resuelve revocar la resolución, disponiendo en su lugar declarar frustrada la licitación. ¡Chau! A llorar al cuartito. ¿Y qué pasó ahí? Y siguió operando Montecón. ¿A qué precios? A lo del tarifario para otros bultos más baratos. Hubo reclamos, pero ninguno prosperó. O sea, sí, los reclamos fueron contra el mismo que decidió esto. Obviamente, ¿a quién le va a hacer un reclamo? No van a juntar firmas. Lo que le pasó fue que le reclamaron a la administración que le adjudicaran un área que habían ganado por licitación y no se la dieran a quien lo había estado operando y lo siguió operando habiéndola no solo perdido, lo habían descalificado por irregularidades alevosas en el proceso licitatorio. Esto es un escándalo y ahí empieza el problema. En 2010 finalmente se produce la subasta de la segunda terminal de contenedores, esa que había empezado. Se abrió a las 10 de la mañana y se cerró a las 10:05 porque nadie se presentó. Este hecho marcó el fin del camino legal con que el Frente Amplio quiso establecer una segunda terminal especializada de contenedores de puerto. Lo que dije al principio, quiso desandar el camino que habían recorrido las administraciones anteriores para crear una terminal especializada, buscando crear otra, y vieron lo de la isla y qué sé yo, pero al final no se presentaron. No se presentaron. Tampoco se presentó Montecón, tampoco. No se presentó nadie. A partir de allí se fueron tomando decisiones tan arbitrarias como ilegales tendientes a beneficiar a Montecón hasta que se convirtiera de hecho en la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Es decir, ya había concentrado todas las pequeñas empresas en una, era Montecón. Montecón era al principio uruguaya chilena, se transformó en uruguaya canadiense, era una empresa extranjera que constituyó un monopolio en áreas públicas porque era el único operador de contenedores en las áreas públicas.
y recibió el beneficio de ser adjudicatario de esas 3 áreas que se habían querido licitar adentro de las áreas públicas, con una tarifa muy baja. Pero además debemos recordar, porque acá se habla de competencia y la competencia y la competencia. La verdad, no hay competencia. Mientras hay un concesionario que pagó en la subasta, puso millones de dólares, invirtió 200 palos, tiene que dragar al pie de su muelle, tuvo que construir más esplanada, más muelle para barcos más grandes, paga un canon. Cuando paga la iluminación y la de los tomas Riffer y la energía que le da a los barcos, le paga la UTE, mientras que de este otro lado, todo lo paga la ANP. No tiene que hacer esplanadas, no tiene que dragar, no tiene que pagar la seguridad, no tiene que hacer el alambrado perimetral, el cerco perimetral. No paga nada. Y encima cobra $2. Bueno, los resultados están a la vista. Nunca más se hicieron licitaciones de áreas portuarias para contenedores, por lo menos hasta el 2018-19, cuando se licitó unos 15.000 metros cuadrados en total, por los que se recibieron, miren ustedes, ofertas por hasta $18 el metro cuadrado. $18. Montecón seguía renovando cada 90 días las ocupaciones de las áreas, a pesar de que el propio presidente de la ANP, Alberto Díaz, proclamaba que los pseudopermisos de almacenajes no eran renovables, y siempre a una baja tarifa. Las autoridades del gobierno permitían que Montecón se promoviera al mundo como una terminal de contenedores y que se presentara como el dueño de los muelles públicos de los puertos de Montevideo, a tal punto que se publicitaba como propias las obras de infraestructura que realizaba el puerto con fondos públicos en el muelle C. Y aquí tengo varias capturas de pantalla, verán, esto es Montecón, la página. Infraestructura. Gracias a su infraestructura y equipo, Montecón es un prestador de servicios de alto nivel, versátil, hecho. Y acá pone las áreas y muestra sus muelles con flechitas. Ultramar, que son ellos mismos, dice, segundo operador portuario del Uruguay, terminales de contenedores, puerto de Montevideo, Montecón. Y hay varias más. Montecón permitía que Montecón firmara contratos de servicios con sus clientes para varios años a pesar de su carácter de ocupador precario de las áreas públicas. Es decir, le daban las áreas por 3 meses, se las renovaban de vuelta por 3 meses, de modo ilegal, porque aún siendo un permiso, y ya lo vimos antes, lo tenía que firmar el Poder Ejecutivo. Nunca más lo firmó el Poder Ejecutivo. Recibieron 48 veces permisos por 3 meses sin que lo firmara el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, cuando hablamos de ilegalidades acá, hablemos de esas ilegalidades, que fueron esos polvos que nos trajeron estos lodos. No estaríamos acá si hubieran cumplido con la ley. Montecón tenía la vaca atada, estaba acomodado con el Frente Amplio, vendía y hacía contratos a 2 y a 3 años con las grandes navieras, asegurando atraque y muelle, y tenía permiso por 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que estaba arreglado, que sabía lo que iba a pasar, que había comprado el futuro, por conveniencias mutuas o vaya a saber por qué cosas. Pero eso es la constitución verdadera del problema que tenemos hoy. Ese incumplimiento demostrado, porque si yo lo puedo demostrar acá, imagínense esos estudios de abogados demostrándolo allá. Nos pican en pedacitos. Ese juicio lo perdíamos, y perdíamos mucho más, perdíamos prestigio a nivel internacional. Yo pertenezco al partido que acaba de cumplir 185 años desde que Oribe lo fundó con la divisa Defensores de las Leyes. Y nosotros vamos a defender la ley. Como estamos defendiendo el contrato de UPM, qué bien nos ha costado defenderlo. Pero los estados honran los compromisos aunque lo firmen otros gobiernos. Y vamos a defender lo que nació en el 2001. Y aquí está lo que nos honró el Frente Amplio, que le entregó con pérdida de soberanía a una empresa multinacional que se benefició sin cumplir con las leyes. Eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que está en juego, y tengo más documentos, podría estar hablando horas acá. Esta es una entrega contraria al interés nacional. Perdimos millones de dólares y podríamos estar perdiendo más. Y lo peor, hace 5 años que no se mueve un peso de inversión en el puerto de Montevideo.
y no se hubiera movido por 10 años más. Estaría congelado. ¿Y sabe qué pasa? Que la lucha de puertos sigue, aunque uno se pare, el mundo sigue girando. Y en él siguen pasando cosas. Y un día va a haber un canal Magdalena y otro puerto en el sur. Perdimos las cargas paraguayas, porque los muelles públicos estaban llenos de barcos de carga operados por Montecón a precios bajos, mientras estaba vacía la terminal de Montecón, y las barcazas paraguayas estaban una semana, 8 días, 15 días, 20 días, y se fue la carga a otro puerto. Eso es lo que está en juego, el interés nacional. Y eso es lo que estamos defendiendo con este buen acuerdo, que podría haberse hecho mejor, todo se puede hacer mejor. Pero nosotros nos bancamos lo hicimos porque era lo que había que hacer por el interés nacional. Otros entregaron, otros incumplieron. Nosotros defendemos la ley. Gracias, señor presidente.